voluntario que nos dé la lectura para poder ya empezar nuestro estudio el día de hoy. Algún hermano que nos dé la lectura. Amén. Dice, si Jesús es una fe arraigada en la palabra de Dios, y se trae la fe, se busca en la bendición, en la obediencia y la palabra de Dios. Mi esposa puede ubicar norte, sur y sur, este y oeste, solo viendo por donde sale el sol, o recordando dónde estamos antes y dónde estamos ahora. Yo confundo la izquierda con la derecha, no me posiciono fácilmente y obviamente me pierdo todo el tiempo. ¿Te ha pasado que el GPS no funcione en tu teléfono cuando vas a algún destino? Yo me pierdo, me frustro, y si mi esposa no estuviera conmigo todo el tiempo, sería probable que aún estaría perdido en algunas carreteras lejanas. Yo necesito una guía que me diga cómo llegar, y cuando tengo esa guía conmigo me siento protegido. Si mi esposa va conmigo, estoy a salvo. Por lo menos si me pierdo, ella nos saca del apuro. En esta sesión veremos que la palabra de Dios es nuestra guía, y si la guardamos y la seguimos, estaremos protegidos. La Biblia es la lámpara que nos guía en todas las áreas de nuestra vida, pero primordialmente la Biblia es la guía que nos lleva a nuestro hermoso y perfecto Dios. Amén. Qué tan interesante, ¿verdad? Este ejemplo que nos pone el escritor de la guía del estudio, que si alguien no está a su lado, pues está confundido, está totalmente perdido, y nos toma el ejemplo del GPS, que si no funciona, pues nos perdemos. Pues aquí la última frase dice que, pero primordialmente la Biblia es la guía que nos lleve a nuestro hermoso y perfecto Dios. Es la guía, que es la palabra de Dios. Y como tema dice, Josué, una fe arraigada en la palabra de Dios. Ahora bien, la palabra arraigada significa, tiene que ver con la agricultura. Por ejemplo, el que siembra, el sembrador, que siembra la planta, crece las raíces debajo de la tierra y tiene fuerza y fortaleza. Cuando venga tempestades o viento, la planta está bien arraigada en la tierra, en la profundidad de la tierra. Y eso es donde nosotros debemos de arraigar nuestra fe en la palabra de Dios, para que cuando venga cosas en nuestra vida no debemos de confundirnos, no debemos de estar confundidos, sino debemos de caminar con claridad, que nuestra fe está arraigada en nuestro Señor Jesucristo. Dice la idea central, dice, la fe se basa en la obediencia a la palabra de Dios. Vemos que la obediencia es un requisito primordial en nuestra vida cristiana, que tenemos que obedecer lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces, en el libro de Josué es el sexto libro de la Biblia, y el primero en la sesión de la historia del pueblo de Israel. Si estudiamos todo lo que es el libro de Josué hasta Crónicas, nos habla de la historia del pueblo de Israel y nos relata realmente la historia de Israel. Se hizo entrada en Canaán en el siglo XIII antes de Jesucristo.
hasta la destrucción de la nación judía por las manos de los babilonios alrededor de 587 antes de Jesucristo. Sabemos que estuvo los judíos, los babilonios tuvieron que invadir y destruir a los judíos en aquel tiempo. Y es una historia muy grande y estudiar tal vez mucho más sobre esta historia. Pero los primeros capítulos del libro de Josué nos presenta la conquista de Canaán. O sea, ahí vemos que Josué es el sucesor de Moisés, y Dios lo llama para que así lo guíe y lo lleva al pueblo de Israel. Josué fue el líder escogido por Dios para continuar la tarea que Moisés había empezado. Amén. Vemos entonces el llamado de Dios al pueblo de Israel, o sea, a Josué. Desde la salida del pueblo de Israel de Egipto, Moisés había actuado como un líder principal sobre el pueblo de Israel. Después de su muerte, entonces Josué fue oficialmente nombrado sucesor de Moisés y sería el líder de Israel de allí en adelante. Ahora bien, vamos a ir a la lectura de la Biblia, donde dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán y todo este pueblo, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel, y os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Eufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, de donde se pone el sol. Será vuestro territorio y nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuvo con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Aquí vemos entonces el llamado de Dios a Josué: levántate. Entonces ya Josué empieza a tomar el cargo de liderazgo sobre el pueblo de Israel, después que Moisés había muerto. Y Dios le dio todo las medidas de la tierra. Mira que dice: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, y a Dios le había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto del Líbano y hasta el gran río Eufrates, y toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Aquí Dios ya lo había indicado todo. Sí. Ya estaba todo ya en los planes de Dios, y ya solamente Josué ya sabía cuántas tierras que Dios había prometido a Moisés. Entonces Josué, hijo de Nun, había sido un fiel ayudante de Moisés. Durante toda la trayectoria del liderazgo de Moisés, ahí Josué estaba ahí fielmente ayudándole a Moisés. Durante los 40 años que anduvo Moisés errante por el desierto, ahí también Josué estaba con Moisés. Miremos el número en Números capítulo 27, 18 al 23. Números 27, 18 al 23 dice así. 18 al 23, si ya lo tienen, vamos a leer. Dice el 18: y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun,
varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, y delante de toda la congregación, y le dirás el cargo, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Y él se pondrá delante del sacerdote Eleazar, y le consultará por el juicio de Urim, delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán, y por el dicho de él estarán, y él y todos los hijos de Israel con él, y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová lo había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus lomos, y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Entonces a Josué le trajeron delante del sacerdote Eleazar, y dice el 21, y él se pondrá delante del sacerdote Eleazar, y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Urim Urim y Tumim son dos objetivos sagrados. Dice que por medio del Urim era la respuesta de Dios que le daba al pueblo, o sea, la respuesta, porque fue leído por el juicio, dice, de Urim, por el juicio del Urim delante de Jehová. Entonces la respuesta de Jehová, de Dios, que Josué tenía que estar frente del pueblo de Israel. Y en Deuteronomios también nos dice 34:9. Deuteronomios 34:9 nos relata también 34:9 dice así: y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto su mano sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Vemos entonces que todo el pueblo de Israel tenía que obedecer a Josué. Así que como hombre, Josué tenía que ser lleno del Espíritu Santo como sucesor de Moisés. Ahora Dios está llamando a llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Ya vimos lo que dice Dios a Moisés, que toda la tierra Dios le mostró todas las tierras a Moisés, y después tuvo que entonces cumplir Josué con la tarea que había empezado Moisés. Vemos entonces en Génesis capítulo 12, 6 y 7. Génesis capítulo 2, 6 y 7. Nos dice en la tierra que Dios promete al pueblo de Israel. 12, 6 y 7. Génesis 2 o 12. 12. Génesis 12, 6 y 7. A ver si no estoy confundido, porque aquí tengo señalado aquí y luego tengo en mi nota diferente versículo. A ver, ¿lo lee, hermano? Sí, dice: y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta la encina de Monre, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, a quien le había aparecido. Hasta el 9, ¿verdad? Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ahí al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová.
Y Abraham partió de allí, caminando, yendo hacia el Negev. Amén. Bueno, no es, pero dice, estaba hablando del pacto que Dios había prometido, el pacto de Dios que había prometido la tierra al pueblo de Israel, o sea, a Abraham. La tierra que Dios prometió darle a Abraham era Canaán. Entonces, y Canaán es el antiguo Palestina que conocemos hoy. ¿Y dónde se queda ubicado Palestina? Según en el mapa, si lo investigamos, dice que queda a lo largo de la costa sureste del mar Mediterráneo. Es el 15 también donde nos habla acerca de la tierra que Dios prometió a Abraham, el 15, Génesis 15, 18 al 21. 15, 18 al 21. 18 al 21. ¿Lo leo? Amén. Eso sí. Dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. La tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Amén. Entonces, todos estos grupos ya estaba habitado la tierra de Canaán. Es por eso había un gran conflicto y había una conquista ahí para conquistar la tierra, porque ya estaba poseído en cuántas personas estaban ahí ya haciéndose como apropiándose de la herencia que Dios promete al pueblo de Israel. Entonces, y estas tierras entonces estaban ya habitadas porque todas estas personas estaban ahí habitando, viviendo, pero Dios en su plan, lo que había prometido a Abraham, tenía que ser conquistado por medio de Josué. Entonces, por eso nos dice esto. Si los ceneseos era un grupo de personas diferentes que los ceneseos, o sea, ceneos y los ceneseos y los cadmoneos serán grupos de razas que habían ya en estas tierras o eran de la misma raza. Pero aquí dice la Biblia que como que yo entiendo que mencionan por cada grupo, porque hay los grupos de los ceneos y los grupos de los ceneseos. Yo pienso de que si nos lo definimos en nuestro tiempo de hoy, tal vez hay un pueblo en Guatemala que es el pueblo de Huacatán, y hay barrios donde habitaban personas solo del puro apellido, y el pueblo se llama como el apellido de ellos. Por ejemplo, el Cantón Pérez. Entonces, y todos los que estaban ahí son puro Pérez, y no sé, y otros que estaban ahí son puro Ortiz. Entonces, todo tiene su propio barrio, del mismo apellido puro de gentes que estaban ahí. Entonces puede ser que en este caso, puede que estaba pasando en el tiempo de Josué, cuando ya la tierra estaba habitada por estos grupos de personas. O también puede ser como las culturas que se desarrollaron en toda América, ¿no? Los olmecas, los toltecas, Exacto, los aztecas, también. los aztecas, los mayas, todos esas culturas que ya estaban ahí con esos nombres, y eran grupos diferentes. Exacto, sí, y ya la tierra estaba habitada con todos esos grupos, diferentes grupos. Entonces ya y esa promesa Dios lo había pactado con el pueblo de Israel, para que ellos, para que Josué continuara, porque supuestamente Moisés
era el líder, el que llevaba, el que guiaba al pueblo. Y entonces vino la muerte, murió Moisés, pero ya entonces Josué empieza con esa tarea. Dice que la tarea que Dios prometió darle a Abraham era Canaán. Entonces, ya leímos 15, 18 al 21. Ese pacto que Dios hizo consistía en tomar a los animales sacrificados, partidos por la mitad. Dice. Entonces, eso era el pacto que Dios hizo. Entonces, y esto tiene un significado. Dice que simbolizaba que si ellos no cumplían, o sea, si el pueblo de Israel no cumplía con las promesas del pacto, entonces ellos perecían al igual que los animales sacrificados. Imagínense ustedes, si alguien desobedecía a la promesa de Dios y dice que el animal era partido en dos, a la mitad, y cualquiera dice que era desobediente y no obedeciera la promesa del pacto, perecían igual al animal sacrificado. Pues también tenía que partir por la mitad la persona que desobedecía a la promesa de Dios, la promesa del pacto. El nombre de Josué significa el Señor salva, o el Señor es salvación. La forma griega de ese nombre es Jesús. Según los estudios, que Josué es un tipo de Jesucristo, un conquistador, un gran que conquistó al pueblo de Dios, también a las tierras que Dios había prometido. Ahora viene y se identifica su nombre como Jesús, que salva a un pueblo que está perdido en las garras del enemigo y lo salva, y por medio de su sangre. Leemos el Mateo 1:21, que nos dice acerca de este gran verdad de la palabra de Dios. Dice 18, capítulo 1, Mateo capítulo 1 y su versículo 21 nos dice así: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Entonces eso es nuestro gran conquistador, Jesucristo. Amén. Nuestro gran líder, Jesucristo. Él es nuestro gran líder y a Él tenemos que obedecer, porque somos un pueblo ya redimido y Dios nos ha liberado de un poder que nosotros no podemos vencer, ese poder. Así es. Solamente Jesucristo, quien vino a este mundo, derrotó y dejó el camino libre para nosotros. Es solamente por medio de Jesucristo, nuestro Señor Jesús, ahora que ha salvado a su pueblo por medio de su sangre y de su muerte en la cruz del Calvario. Por eso Dios levanta a Moisés, a Josué, como un gran líder en aquel tiempo para liberar al pueblo y conquistar al pueblo de Israel. Dice: pasa este Jordán a la tierra como las experiencias de Israel en el desierto, a su entrada en Canaán, y su conquista se le puede llamar la tierra prometida. La tierra prometida. Entonces, la tierra prometida y su conquista por el pueblo de Dios representa la herencia espiritual y la salvación de los creyentes en Cristo Jesús. Nosotros, como creyentes, aún estamos ya en la salvación, pero todavía tenemos una lucha, una batalla contra las huestes de este mundo. Tenemos todavía esa lucha contra el mal. Pero aún nosotros estamos en Cristo recibiendo las bendiciones
celestiales en Cristo Jesús, según Efesios 1:3. Que nosotros como pueblo de Dios recibimos las bendiciones de la salvación en Jesucristo. Dice 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, o sea, nos bendijo ahora con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. Nosotros estamos bendecidos, muy bendecidos, y caminamos en una bendición que es la salvación que Dios nos ha dado, y solamente nosotros lo disfrutamos en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. Para Josué y los israelitas se afectuó y se mantuvo la posición de la tierra prometida por la fe en Dios. Ellos tuvieron esa fe en Dios, que Dios tenía que dar la victoria a ellos, como Dios lo hizo por nosotros en Cristo Jesús. También nos hizo la victoria, y somos victoriosos por la fe en Jesucristo, que tenemos también un lugar que tal vez no es Canaán terrenal, pero un Canaán celestial en el cielo. Y eso es lo que nosotros estamos esperando. Dice la promesa fundamental de Dios para Josué: estaré contigo, no te dejaré, no te desampararé. Eso es mismo exactamente lo que está haciendo Jesús, el compromiso de Dios en Cristo Jesús con nosotros. Nunca nos dejará. Según Mateo capítulo 28:20 dice, donde Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Imaginemos todo el compromiso de Dios que está con nosotros ahora. Así como él prometió a Josué: yo estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Vamos a leer vamos a leer desde el 4 del mismo versículo 1 al 5. Dice: desde el desierto y el Líbano hasta el gran Eufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Ahora bien, dice el versículo 5: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré, no te desampararé. El compromiso de Dios con el pueblo de Israel tiene que estar siempre con ellos y nunca los va a dejar. Y es lo mismo que está pasando con nosotros. Nosotros no somos solos. ¿Cuántas veces hemos dicho a la gente, a la iglesia, decimos que nosotros no somos solos? Y esto es una gran verdad. Porque si realmente nuestra fe está arraigada en la fe, en la palabra de Dios, sentimos su presencia, que Él está con nosotros. Y Él nunca nos dejará. En nuestras circunstancias, estamos hablando sobre lo que está pasando en este país y toda la circunstancia, la persecución, pero Dios está con nosotros. Amén. Y que sea la voluntad de Dios que se hace con nosotros. Pues otra vez le digo, pues aunque nosotros no nos guste lo que está pasando, pero si es la voluntad de Dios, ¿qué podamos hacer? Pero claramente que la palabra de Dios nos dice que no nos dejará, aunque en todas estas circunstancias en esta vida, pero Dios está con nosotros. Amén. Si la voluntad de Dios nos arrestan y nos llevan a la cárcel, Dios está con nosotros. Amén. No podemos dudar que la presencia de Dios está con nosotros en cualquier parte donde estemos. Entonces, en Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6. Hebreos 13,
5 y 6. Si un hermano lo encuentra rápido, nos puede dar la lectura. El hermano Pedro. El hermano Pedro, cualquiera de los dos. 5 y 6. Sí. 13, 5 y 6. Es decir, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Amén. Sí. El versículo 5 dice... Leí 6 y 7, ¿ah? Sí, pero está bien. Era 5 y 6. Sí, está bien, está bien. Dice, vuestras costumbres sin avaricias, contentos con lo que tienes, ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Vemos entonces que Él está con nosotros, no importa. Las personas nos hacen mal o nos miran con malos ojos, decía un predicador, estaba viendo en un programa en Guatemala, dice que hace más tal vez como 2 meses todo lo que está pasando por acá, y él estaba dando una familia, estaba dando gracias a Dios por haber llegado aquí, y hicieron un servicio de agradecimiento a Dios y de acción de gracia porque estaban bien aquí en este país. Y entonces el predicador dice que aunque el presidente o cualquiera otras personas, las leyes, miran a nosotros con malos ojos, pero Dios nos mira con ojos buenos. Amén. Amén. Y entonces, y esto es una realidad como nosotros como cristianos. Aunque nos miren con malos ojos, con desprecio, con odio y otras cosas más, pero Dios nos mira. Aunque el hombre dice, no temeré lo que me puede hacer el hombre. Porque Dios está con nosotros. En Deuteronomios 31:6 dice, esforzaos y cobrad ánimo. No temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová Dios es el que va contigo, no te dejará, ni te desamparará. Vemos lo que dice. ¿Y alguien me puede buscar Éxodo 3:14? Éxodo 3:14. Dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Vemos lo que dice Dios, yo soy el que soy. Él es el que está con su pueblo. Él es el que está con su pueblo y con nosotros como un pueblo redimido por su sangre en la cruz del Calvario. El pueblo que él estaba ahí en aquel tiempo con el pueblo de Israel. Y ahora Dios, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, dice, me envió a vosotros. Entonces a Moisés, Dios le habla a Moisés, dígale a ellos que yo los envié a usted, a ellos. ¿Quién es el que envía? Cada siervo que se levanta es un llamado de Dios, es una orden de Dios. Que Dios le dice, ve y levántate, como hizo con Moisés, como hizo con Josué, levántate. Esa es el llamado de Dios para nosotros. Tenemos que obedecer el llamado porque Él es el que envía a los hombres para cumplir su labor, el trabajo que tiene para nosotros. Porque hay almas, hay que conquistar en las manos del enemigo, para que así nosotros también trabajemos como Josué y Moisés tuvieron una tarea tan grande. No es la misma tarea que Dios nos ha dado, para que nos levantemos y que cumplamos esa tarea que Dios ha dejado para nosotros.
¿Alguien tiene alguna pregunta o un comentario para añadir todo lo que hemos hablado? En el versículo 1, nosotros debemos de ver de que Josué, dice, Dios le habla a Josué, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él tenía una relación, tenía una comunión con su Dios. Amén. Porque no podemos, Dios no va a venir a hablarle claro que él puede hacer lo que él quiera, pero en este caso estamos viendo que Dios y Josué tenían una relación. Claro, tuvo alguien que haberle enseñado, pero acordémonos que él es llamado también. Como hay muchas personas que se hacen llamar pastores, pero no son llamados por Dios. Porque van allá y toman un curso y aprenden de la Biblia, piensan que ya son pastores. Exacto. Y no es así. Exacto. El llamado debe ser es espiritual, es otra cosa. Mucha gente se pone ahí. Por eso que tenemos muchos pastores que nada más se dedican a agarrar dinero. Exacto. A ver a la palabra de Dios como un negocio. En la otra parte que está donde Josué lo manda a conquistar. Ahora, apliquémoslo de esta manera. Sí lo mandó a conquistar y a la guerra y todo eso, pero no tan solo eso. Porque él tenía que ir a esas tierras no a conquistar, sino también a influir. Tenía que influir lo que él había aprendido. Tenía que testificar de Dios a todos esos demás pueblos. No tan solo era llegar y matar a todo el que se le pusiera enfrente. Es llegar, eso si lo aplicamos a nosotros, es llegar y conquistar. Para nosotros es aquí alrededor de esta iglesia. Es influir y tratar de testificar a los demás de Dios, a los demás pueblos. Eso es a lo que... Y en el 4, donde le dice todos estos pueblos, él está dando desde Abraham a Moisés, y el que lo vino a hacer fue Josué. Y eso se vuelve a aplicar. Unos siembran, otros riegan, pero solamente Dios da el crecimiento. Amén. Entonces vemos que todo esto, si lo aplicamos a nuestra vida, nos deja saber que nosotros debemos de ser ese Josué, pero primeramente para ser ese Josué necesitamos tener una relación con él. Amén. Amén. Para que seas mandado a algún lado o quieras hacer algo, tienes que tener esa relación primeramente. Amén. Yo nada más quería agregar aquí donde dice, el Señor le dice a Josué, le dice, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, y le describe todos los lugares, la tierra. Yo he escuchado, como dice el hermano, a estos que se dicen ser pastores, y esto lo sacan lo tuercen esta escritura para decir que Dios te va a prosperar y te va a dar las cosas que inclusive hasta lo hacen literalmente, con sus pies están pisando cosas, y dicen que eso se los va a dar Dios. Pero eso es una mentira, porque aquí la Biblia dice claramente que Dios le está diciendo los lugares que él va a conquistar, y entre esos lugares, aquí nada más vimos que menciona aquí en este pasaje nada más menciona una tribu que son los heteos, pero en el otro pasaje que leímos, ahí dice claramente todos los que estaban ahí. Entonces no iba a ser fácil. No iba a ser fácil la conquista, pero Dios iba a estar con él. Entonces, aquí no se trata de que nosotros también la vamos a tener fácil. Nosotros tenemos que estar orando y alineándonos a las cosas de Dios para poder predicarle a alguien la palabra. Sí, pues el predicador tiene que tener una relación junta, inseparable con el Señor. Y se le puede ver la unción y Dios le está usando a esa persona. Se le puede notar, pero cuando una persona no tiene relación con el Señor, pues también nosotros, como Dios nos dice que Dios nos da entendimiento para discernir y para ver qué enseñanza nos está enseñando tal predicador. Y ahí vamos a dar cuenta, hermano, que este estudio también damos cuenta de que toda la tierra que Dios desde Abraham prometió a su pueblo, ahora la geográfica de Israel ahorita está tan pequeña. Cada pueblito ha sacado su pueblecito de Israel. Pero en el día final, todo la tierra que Dios prometió desde Génesis, se va a regresar a Israel y lo va a conquistar otra vez.
si damos cuenta de esta fin de semana, la guerra que tiene Israel, esos son pueblitos que salió del pueblo de Dios. En el día final lo va a conquistar, va a regresar al pueblo de Israel como Dios ha dejado. Y en toda la historia siempre han querido desaparecer y nunca va a desaparecer. ¿Por qué? Porque ese es algo que Dios, ahí en Génesis, habla del pacto que Dios hizo con Abraham. Esta es la tierra que te voy a dar, porque le voy a dar a tu descendencia. Y entonces, esa es lo que es terrenal. Pero a lo espiritual a nosotros es que Dios prometió la nueva Jerusalén para nosotros. Que es donde estamos, Él nos está guiando. Por eso Él dice, no te voy a desamparar. Vas a llegar a tu nueva ciudad, a tu nueva ciudadanía. Pero el otro tema que también tocó el hermano Pedro, de que es muy importante, leímos ahí de una palabra que es, no fue el nombre, es en un pasaje que leímos, que el que daba la señal que si el llamado es cierto. El Urim. Luz, uno significa luz y otro significa perfección. Entonces, cuando Dios llama a alguien, y cuando José fue presentado ante el sacerdote, fue presentado, y eso dieron testimonio de esas dos palabras en el llamado que Dios está haciendo a Josué. Y a Josué en su llamado como liderar a un pueblo, y el zapato de Moisés, un joven, le va a quedar tan grande. Porque Moisés como líder era tremendo. Recibió el 10 mandamientos, recibió muchas cosas. Entonces, un liderazgo para José, si fuera cobarde, como dice nuestra lección, que una fe arraigado en donde, en la palabra de Dios. Porque cualquiera de nosotros, imagínense, hermanos, si yo llegara a una iglesia que había pastoreado 50 años un pastor, voy a decir humanamente, eso me va a quedar grande, los zapatos de los 50 años. ¿Sí? Y Moisés 40 años estuvo en el pueblo, y no nada más, eso es lo que se quedó perdiendo en el desierto, y más los otros años más, la experiencia que ha tenido. Entonces, pero la fe que está tan rasgado, la fe de Josué, es en la palabra que Dios le está describiendo a él, porque el llamado Dios lo hizo directamente. Claro que la confirmación, y también lo dijo a Moisés, porque Moisés sabía que no va a entrar. Todos sabemos la historia, que por ese enojo que tiró la vara de Moisés, y Dios mismo dijo, no te vas a entrar. Entonces, vemos el orden de Dios que ha hecho. Amén. Pero la palabra donde Josué se sembró más su confianza en Dios, no en el que dejó Moisés, sino en lo que Dios le está prometiendo. Y eso es lo que nosotros debemos, porque a veces nosotros también aquí, a veces uno, yo quiero enseñar, no, pero el hermano Pedro, hermano Miguel, hermano Israel, años han estado ahí, ese me va a quedar tan grande. Entonces estamos nosotros viendo del hombre, pero no confiando en una fe que si Dios va a estar conmigo, es que lo que yo voy a enseñar, lo que voy a hablar es palabra de Dios. Amén. Bien, vamos a continuar. Dice el versículo 1, 6 y 9. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley,
sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Vemos la promesa del Señor. Es una promesa del Señor que nunca nos dejará. Pero dice, hay un requisito, dice, sea valiente, no temas. O sea, quiere decir, no era fácil, como había dicho el pastor. No era fácil para Josué, enfrentándose delante de un pueblo. No era fácil. Dice que Josué tenía que aprender solo la palabra de Dios. No aprendió tal vez los ejemplos que Moisés había tenido la experiencia. No se aferró en las experiencias de Moisés, sino en la palabra de Yo Dios. digo, según la enseñanza de tantos años, Josué se dice que todo el tiempo no se desprendía de Moisés, así como fue Eliseo con Elías. Amén. No lo dejaba. Entonces, tuvo que ir aprendiendo y estar con él y el pueblo viéndolo. Amén. Porque Dios sabía que así como confiaban en Moisés, iban a confiar en él. Pero tuvo que haber aprendido. Y por eso Dios lo escogió también, no así nomás. Sí. Sí, porque según nuestro estudio dice que en Moisés puede que ellos aprendieron muchas cosas, Y pero no. era siervo, lo fue Exacto. Pero porque el pueblo miraba a Moisés, no solamente miraban a Moisés, sino miraban a Dios en Moisés. De igual manera, con Josué. No miraban todo lo que tal vez las cualidades, pero lo importante, primordial, era que miraban. El pueblo lo miraba a Dios en Josué. Amén. Entonces, podía aprender muchas cosas. Hay muchas experiencias de que yo aprendí mucho de mi pastor en aquel tiempo. Y yo no sabía estas historias, pero con él me sentía más, tal vez, más la confianza, más la amistad, más como un padre espiritual. Caminé con mucho tiempo con él. Salía después del servicio, íbamos por Leonor, veníamos aquí por Hickory a comer después del servicio. Y todo en los estudios del discipulado, ahí estaba presente con él. Y lo consideraba como un padre espiritual. Pero mi deseo era de aprender la palabra de Dios. Amén. Entonces, son experiencias. Puede que eso, Josué aprendió muchas cosas de Moisés, tal vez, como un padre espiritual. Sí. Así como hay pastores que tienen un copastor, y entonces ese copastor, también la iglesia tiene los ojos en él, ¿verdad? Porque tiene que ser un ejemplo como el pastor se va a vacaciones, queda él. O si está enfermo el pastor, el copastor va a enseñar o va a traer la palabra. Pero también el pueblo tiene que verlo. Amén. Así. Y este, hermano, es un buen punto de dialogarlo, porque toca. Como decimos, ¿verdad? Siempre queremos ver el ejemplo, pero el ejemplo que Moisés es que se veía a Dios en él. Y el otro es lo que está aprendiendo. Porque hoy en día muchas de las iglesias, cuando el pastor se va, lo traen a otra afuera. Y va a venir a ser un desastre, o un cambio, o lo que sea. Y se vuelve la iglesia a dividir, se vuelve el pueblo de Dios porque estaba a cambio. Qué tan importante de que cuando vemos a Moisés y a Josué, ¿por qué el pueblo no le fue tan así como un cambio tan de
drástico cuando murió Moisés. Como dice el hermano Domingo, ya lo veían a su discípulo de lo que él hace. Entonces, entonces damos cuenta que desde la antigüedad, cuando Jesús vino a enseñar a ser discípulo, esa es. Yo siempre le digo, un pastor sin hacer un discípulo es un pastor fracasado, porque el día que se va o se muere o se enferma, entonces, por eso mucho de las iglesias hoy día hay soberbia en un sentido, hermano, cuando uno lo deja el púlpito. Es un soberbio que un pastor tiene, pero no piensa en el futuro de que él no es eterno. La iglesia va a seguir caminando en este mundo, hermano, pero el pastor no va a ser eterno. Entonces la soberbia es de que no quiere porque hay alguien que interés personal. Entonces no lo va a empezar a inculcarse a que alguien puede llevar el cargo el día que no esté. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es por eso cuando a veces el pastor se va de vacaciones, ¿qué hacen? No, pues invitar a otro afuera, y después cuando regrese el pastor de vacaciones, hay una enseñanza tan horrible y la gente lo compra porque es lo más fácil. ¿Qué sucedió? ¿Y quién viene a arreglar? El pastor, porque es el que está ahí. Pero acá hay un pastor que ha trabajado, que ha visto, entonces no se va a preocupar. Yo sé que el hermano él está ahí, si hay algo que va a hacer, lo va a confrontar él conmigo. Entonces damos cuenta de que es tan importante lo que estamos viendo en eso. Claro que lo primordial, como vemos, la fe arraigado en la palabra. Amén. Aquí en esta parte del 1 al 6 vemos tres cosas muy importantes. Vemos que a Moisés no le había sido fácil para emprender el camino para liberar al pueblo de Israel. Primero puso excusas, como todas las ponemos, ¿no? Cuando nos queremos servir y pues ponemos siempre excusas. Él puso sus excusas, pero al final de cuentas, como el versículo que se leyó, ¿no? Que se dijo que yo soy tu Dios. Te manda el yo soy. Entonces él comprendió y entendió, pero no le fue tan bien, porque no le fue tan bien a Moisés con el pueblo que tenía, un pueblo rebelde completamente, y trabajó muy duro con ellos. Y dentro de eso surgió el liderazgo de Josué. Ahora, hay tres cosas que yo miro aquí. De primero le dice a José, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué empieza con que le dice que esfuérzate y sé valiente? Porque esa es la parte que nos toca a nosotros poner humanamente. Tenemos que formarnos con ese valor y con esa fortaleza para ser valiente. Luego más adelante, en el versículo, al final le dice también, al final del versículo 7 le dice que nunca te apartes de este libro de la ley, sino que día y de noche meditarás. El poder de nosotros es la oración. Si nosotros no oramos, aunque usted lea su Biblia todo el día, pasa 24 horas leyendo, usted no tiene resultados. Tiene que orar, y se lo dice, aparte de este libro, de día y de noche meditarás. Pero también le dice otra cosa más adelante en él, para que guardes. Pero la palabra que más nos cuesta, porque podemos aprender mucho de Biblia y de lo cual conocemos a algunas personas. Muchos pastores se llenan de Biblia, que los que hemos mencionado, pero hasta ahí llegan. Pero falta la parte principal, para que guardes y hagas. Eso quiere decir que aparte de que tenemos que guardar, tenemos que hacer. Amén. Es como tener una cuenta en el banco y tener millones de dólares ahí, pero ¿para qué los quiere usted si no los usa? Están ahí guardados. Exacto. Esas son las partes, pero la recompensa también menciona recompensa aquí, Amén. en esta parte, y se lo dice en la última, porque Jehová tu Dios estará contigo. Dios va a estar con nosotros. Amén. Dice que Dios repite estas tres palabras, como ha dicho el hermano a Roberto, 3 veces. Dijo Dios, esfuérzate. Ahí en todo el capítulo, versículo que leímos, 3 veces la palabra esfuérzate. Y el último, esfuerces y seas valiente. Entonces quiere decir esto, que Dios quiere que nos esforcemos, que Dios mira nuestras habilidades. Dios sabe que si somos valientes, solamente levántate y sé valiente, dice el Señor. Esta es la palabra del Señor. La guía de estudio dice en las
en la segunda párrafo de este libro dice, esta tarea no era para cobardes, personas tibias, sino que requería cada grano de esfuerzo y dominio propio que Josué necesitaba. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el éxito de Josué no dependía de sus propios esfuerzos, sino que él de su permanencia en la palabra de Dios. Como dice el versículo que el hermano leyó nuevamente, guardar y hacer conforme lo que está escrito en este libro de la ley. Es muy cierto. La gente tiene mucha información, pero no transformación en la vida. Entonces, mucha gente está llena de sabiduría, pero no hay una transformación en sus vidas. Pueden que enseñan bonito, pero no hay transformación en la vida. Y eso no es el requisito que Dios quiere que nosotros vivamos. Dios quiere que conozcamos las Escrituras, pero hacerlo conforme lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces, Josué no se enfrentaba ni podía conquistar a sus enemigos con grandes armamentos. Sería eso ya, Dios se encarga de todo eso, como lo hizo Dios con el rey David. Él no se presentó con armas y con grandes instrumentos de armamentos, nada de eso. Solo 5 piedras, dice la Biblia, y el Espíritu de Dios lo llevó la piedra en la frente del gran hombre. Y así de fácil. Y entonces que para nosotros podamos ver eso tan imposible, pero vemos el poder de Dios en un joven pequeño que lo tumbó completamente al gran hombre gigante. Nosotros no luchamos contra carne, no tenemos una lucha. La Biblia dice que nosotros no tenemos espada, no tenemos otras cosas en la mano para guerrear contra Satanás, sino más solamente con el Espíritu de Dios que tenemos, podamos vencer las obras del enemigo. Ahí viendo en el libro de los Efesios nos habla acerca de eso, de 7, no lo vamos a leer por el tiempo, de 10 al 17. Dice que la tarea de Josué era no apartarse de la ley, ni a diestra ni a siniestra. Solamente la fuente de guía de Josué es la palabra de Dios, que nosotros necesitamos todos los días, que la guía nuestra es la palabra de Dios. Los logros no se logran con nuestros propios esfuerzos o esfuerzos. Aquí Dios le dice a Josué solamente, esfuérzate y seas valiente. La última parte solo vamos a leer porque ya llegamos a la hora. Esto es muy interesante. Sí, vamos a brincar hasta el 16 al 18. Si algún hermano lo puede leer, y así vamos a terminar porque ya la hora no nos espera, pues. Entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté con nosotros, como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuera rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Vemos. Entonces, el liderazgo de Josué no era tan... el liderazgo de Josué es fiel delante de Dios. Nuestros líderes hoy, en nuestro tiempo de hoy, también debemos de ver la fidelidad de él con el Señor. Así como el pueblo vio la fidelidad de Josué. Dice que dice solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Ellos podían ver a Dios en Josué y ellos podían ver a Dios en Moisés. Y entonces eso, nosotros ahora que no es el pueblo de Dios, debemos de verle a Dios
en nuestros líderes. Amén. Que Amén. nuestros líderes Amén. sean buenos ejemplos para nosotros. No podemos confiar en un líder que más después, con sus Con sus acciones. acciones no agradables. Nosotros queremos un líder que podamos ver a Dios en ellos. Yo nada más quiero agregar aquí, hermano, que el pueblo le está diciendo a Moisés que todas las cosas que él los mandara a hacer, lo van a hacer. Y eso para nosotros los seres humanos hoy en día nos cuesta trabajo someternos a un líder, inclusive al pastor, que nos mande a hacer algo. Nuestra carne y nuestro orgullo a veces como que, ¿por qué le voy a obedecer a él? Y agreguemos un poquito lo que estás diciendo. Si ese líder o ese pastor no están dando un buen testimonio, un buen ejemplo, entonces eso todavía choca un poquito más. Y entonces los hermanos a veces prefieren mejor separarse o irse. Pero cuando un líder está siendo guiado y está dando un buen ejemplo de parte del Señor, el hermano se somete automáticamente. Amén. Porque como decía, no estamos viendo al hombre, estamos viendo al Señor en él. Amén. Hermano. Es que nos damos cuenta que aquí el que está hablando es el pueblo. Pero acordémonos, ayer aprendimos, por eso que es muy bonita la palabra del Señor, porque ayer aprendimos, ¿se acuerdan que en Nehemías aprendimos ayer, en la exposición del hermano, que la palabra era leída y el pueblo escuchaba? Y el pueblo en este tiempo escuchaba porque su palabra era leída. Por eso el pueblo tenía el poder demandante, ¿ve? El poder demandante para exigir a sus líderes, porque el pueblo escuchaba y leía. Pero el día de hoy, fijémonos cuántos sabemos aquí. ¿Ve? Ese es el punto. No nos gusta oír. El pueblo ya no oye. Entonces, ¿quién oye? A líderes falsos, lo que planteaba Pedro. ¿Ve? Entonces, pero hay otra cosa, dice, en todas las cosas, pero el pueblo pone un hasta aquí, dice que muera. Pero termina el verso de nuevo y le dice solamente que después que seas valiente, porque sabía que Josué tenía que lidiar con ese pueblo rebelde, pero duro, esa fuerza y esa valentía que igual necesitaba. Sí, porque hay líderes que son sentimentales, bueno, sea el dicho alcahueteando, vive lo que vive, pues está bien, pero dice, sea valiente en eso, en esta tarea, un gran labor. No me último, hermano. Nos da verdad que tenemos un principio bien fundamental, que dice verdad que Dios está con nosotros. ¿Verdad? Dice, pero Dios está con nosotros y nos prospera. Pero hay una, dice, si las decisiones son tomadas de acuerdo con Dios. Porque las decisiones que nosotros tomamos, si no están de acuerdo con Dios, no prosperan. Para que las decisiones prosperen, tienen que estar alineadas de acuerdo a lo que Dios manda. La otra dice, y Él nos acompaña, ¿verdad? A hacer lo que Él manda. No te acompaña a hacer las decisiones que tú tomas. Para poder tener, como Josué, o tener la dicha de Josué que tuvo, de que hacía lo que Dios le hacía, tenemos que tener obediencia. Y nos cuesta mucho. Y no vamos a hacer lo que nosotros queramos. Sí, No va a haber prosperidad si no hay comunión con Él. Y luego dice, y seas prosperado. No estaba hablando de la prosperidad No estamos económica, de dinero. sino de la prosperidad en la misión que Dios De habilidad. comisiona. Amén. Sí, yo sé que es bueno el tema, hermano, pero Vamos. ese es muy importante de que dimos cuenta aquí que ni la iglesia o ni el pueblo ni el líder es autoritativo. ¿Sí? Dios le escogió a Josué, ¿verdad? Y el pueblo al final, ok, ya sabemos esto, ya que tú eres escogido por Dios. Ahora la demanda de nosotros es que te vamos a obedecer, pero que esté tu Dios. En otras palabras, que tus decisiones que tomas sea la decisión de Dios. Amén. Sí. Entonces, es porque se refleja, así como ellos mismos hacen reflexión a lo que Moisés, mira, nosotros obedecemos a Moisés, pero estuvo su Dios. ¿Eh? Ahora,
aquí el punto, ¿por qué tan rápido vemos la rebeldía del pueblo? Aún el pueblo está demandando porque dice que nuestro Dios está contigo, no dice, sino que tu Dios. Amén. Entonces, ahora vemos en la otra parte del pueblo. La otra parte del pueblo es que muchos pueblos quieren un líder perfecto No existe. y nunca va a existir, ¿verdad? Ahora, cuando uno va a ir comprendiendo las cosas, es que nuestro Dios debería de ser, porque es el Dios de ellos también. Exacto. Que nuestro Dios esté contigo. Por eso, aún ellos mismos le dicen, esfuérzate, le dicen, en vez de decir esfuercémonos. ¿Ven? Por eso le digo que es un trabajo tan duro. El liderazgo del jefe pastor, hermano, si uno no se sujeta a Dios, se va a ahogar. De verdad, se va a ahogar, hermano. ¿Sí? Si uno, padre de familia, con 5 hijos no puede. Ahora, imagínese pastorear a 50, 60 personas. Cada uno con su carácter, con su forma de ser. Eso no quiere decir que vamos a tener un solo pensamiento. Eso no es Dios así. Dios no es así, hermano. Dios dejó diferentes pensamientos. Pero tenemos una sola unidad en Cristo Jesús. Amén. Tenemos un solo propósito en Cristo Jesús. Pero ahí damos cuenta de que por qué uno como pastor, como líder, se tiene que esforzarse, pedir sabiduría a Dios, estar de lleno en su palabra, porque la palabra es lo fundamental de tomar las mejores decisiones. Fuera de la palabra, hermano, yo experimenté como pastor, fuera de la palabra, hacer un desastre. Sí. Sí. Y todas las decisiones que yo he tomado, tanto en mi vida personal y en mi vida ministerial, si la palabra está de acuerdo con la decisión, pues lo voy a plantear. Y si la palabra contradice mi decisión, no se va a hacer. Como dice usted, a veces nosotros, lastimosamente, nosotros los líderes, a veces somos sentimentalistas. Ay, es que el hermano no se va a molestar. Si voy a decir que no, mejor sí lo voy a decir que sí. Y yo mismo, como líder, sabiendo que no está de acuerdo con la palabra de Dios, ¿qué pasó ahí? Va a ser un eléctrico, hermano. Entonces, aquí aprendemos, pero ¿dónde está, debe de estar arraigado nuestra fe? En la palabra. Amén. Amén. Ya hemos llegado a la conclusión. Ya. Decirle también que el pueblo, como dice el pastor, el pueblo no decía en nuestro Dios, tu Dios. Pero, y también pusieron sentencia. Sí. Lo que no obedecía, que muera. Qué bueno. Dios no estaba diciendo eso, sino el pueblo. El pueblo que estaba hablando. Sí, era el pueblo. Y qué bueno que tocó ese hermano. A veces, hermano, en las iglesias, mira lo que voy a decir. El pueblo es el que, si un hermano falló, en cualquier índole, ¿qué hace el pueblo? En vez de, hermano, pues arrepiéntese, venimos a levantar. Solo falta que traigan gasolina, Míralo, No, pastor, usted debe de hacer algo que mejor que queremos mandarle al infierno. Ve, que bueno lo que tocó, hermano. De una vez. Mira, esto, entonces, esa es nuestra naturaleza humana desde Adán, desde que cayó, ¿no? Queremos nosotros sentenciar. ¿Cuántas veces no sentenciamos nosotros? Más nosotros los pastores, hermano. No, pero no reflejar a Dios en nuestra vida, pero queremos sentenciar a todo el mundo. Y eso no es Dios, como dice el hermano. No, esas palabras no salió de la boca de Dios. Amén. Pues bueno, qué bonito la historia, pues.